te voy a dar unos consejos tanto si tu presentación es online como si es presencial. Consejos sobre tu comunicación no verbal. Empezaremos con las presentaciones en persona, que tienen unas características específicas. La expresión facial, todo lo que haces con tu rostro. El rostro es el vehículo de nuestras emociones. Tienes que sentir tu discurso. No te olvides de sonreír. Esto es un vehículo para que la gente te vea como más amable y con mucha más pasión. Mira a tu audiencia. La mirada es el vehículo para conectar y atrapar a tu público. También utilizas tus manos. No caigas en el error de ponerlos en los bolsillos. Eso significa que no estás contento de estar allí a dar esta presentación, que en verdad es muy importante. Tenéis que gesticular a la altura de vuestro ombligo. Es la zona donde gesticulamos cuando algo nos importa, tenemos pasión y estamos seguros de ello. No utilicéis gestos que hagan distraer a vuestra audiencia. Buscar las pelucitas de la americana, jugar con la alianza, ponerte bien constantemente el pelo. Nuestra voz es un instrumento importantísimo y poderosísimo. Tenéis que utilizar un tono de voz directo y amable. Utilizad el ritmo, el volumen para enfatizar las partes más importantes de vuestro discurso. No tengáis miedo de las pausas, de los silencios. Eso hace que no nos trabemos y no utilicemos muletillas. Las posturas reflejan el grado de seguridad que tenemos con nosotros mismos. Tenéis que utilizar una postura erguida, con los pies anclados al suelo, que se vea esa seguridad, ese carisma y ese liderazgo. La imagen personal, la ropa, el peinado, es lo primero que ve tu audiencia. Vístete cómodo y sin perder cómo es tu audiencia. Si son jóvenes, no te vistas de manera formal. Primero, el escenario. Lo que pasaría desapercibido en la vida real toma una relevancia importantísima en las videollamadas. Tenéis que utilizar un fondo neutro y bien iluminado. Y si podéis utilizar algo que hable de ti, como libros, trofeos, cuadros, puedes utilizarlos porque eso dará mucha información sobre tu personalidad y tus competencias. Como veis, en mi caso, tengo un fondo neutro, bien iluminado y encima tiene una tonalidad muy natural. También los gestos tienen que ser un pelín más enfáticos. Por ejemplo, si en persona utilizamos unos gestos encima de nuestro ombligo, ahora tenemos que subirlos un poquito más para que la persona vea nuestras manos y entiendan el mensaje que queremos transmitir. Como vimos, la mirada nos conecta con nuestra audiencia y nuestro público. Y también en las videollamadas tenemos que mirar a la webcam. No empecemos a mirar abajo, a nosotros, al compañero. Tenemos que conectar también con nuestra mirada a pesar que estamos en una videollamada. No somos como los perros que entendemos que nos están escuchando cuando mueven sus orejas. Necesitamos implicarnos y hacer entender a nuestra audiencia que le estamos escuchando. Por eso hay un triple gesto que no solo significa escucha activa, que es esto de asentir, sino está comprobado que también la otra persona se siente más cómoda y quiera compartir los detalles de esta presentación. Os habrá pasado que después de una videollamada de 1 hora estéis muy cansado. Es normal, porque tenemos que implicarnos mucho más, porque no tenemos la persona delante. Nuestros gestos, nuestra postura, nuestra sonrisa, tenemos que trabajarlo mucho más. De hecho, en psicología se ha acuñado el término fatiga por Zoom, por esa implicación que debemos hacer continuamente con nuestro lenguaje corporal. Un buen truco también para combatir la fatiga por Zoom es utilizar el poder de la ropa. Vístete empoderado. No creas que los presentadores del telediario visten solo la parte de arriba y debajo tienen un chándal. Vístete de manera empoderada. Si vistes en pijama para tu presentación, el cerebro pensará que tienes que descansar. Y sin embargo, si vistes como si irías a una oficina presencialmente, tu cerebro pensará que estás listo a la acción. No dudéis utilizar esas herramientas, esos consejos, porque veréis como vuestras presentaciones serán presentación de 10. Orador no se nace, se hace. Tenéis que trabajar estos consejos para que vuestra comunicación sea efectiva y vuestra presentación de 10.
si os ha gustado este vídeo, os recomiendo seguir las redes sociales de Doméstica para más contenido de valor. Y si queréis seguir aprendiendo conmigo lo importante que es la comunicación para vuestras presentaciones creativas, tengo un curso online en Doméstica.